El tiempo del fin. Queridos hermanos y hermanas, reciban un afectuoso saludo en el nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Nuevamente es un gozo para su servidora el compartir este estudio profético acerca de Daniel 11, 40 al 45, al que hemos llamado el tiempo del fin. Este será nuestro estudio final que abordará la segunda parte del versículo 45. Hemos visto a lo largo de esta serie cómo el sello se ha quitado de esta porción de la Biblia, pues tal como se le dijo a Daniel, anda, porque estas profecías están selladas hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo, mis hermanos? Hasta el tiempo del fin. La comprensión entonces de estas profecías demuestra que sin ninguna duda estamos en el tiempo del fin mismo de la historia, ya que trata del resurgimiento del papado o rey del norte al trono del mundo. Y bien dice la pluma inspirada en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 117, cita que hemos estudiado mucho en esta serie, que las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado constituyen las últimas características claramente reveladas en la historia de este planeta. ¿Y dónde están esas escenas? En Daniel 11, 40 al 45, que como hemos estudiado aquí, abarca desde la herida de muerte que recibió el papado en 1798, al final de los 1260 años de supremacía papal, y continúa con el proceso de sanación de esa herida cuando en 1989, en nuestra generación, el papado, en alianza con Estados Unidos, arremete contra la Rusia comunista, quitando así del camino su primer obstáculo de 3 para llegar al trono del mundo. Luego se ve cómo el papado está en proceso de conquista espiritual de los Estados Unidos, su segundo obstáculo, al hacer que esta nación abandone sus principios bíblicos, al imponer una ley dominical que obligue al mundo a adorar a la bestia con su marca de autoridad. Después se muestra en los versículos 42 y 43 cómo el mundo, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, entregarán su soberanía y riquezas al gobierno mundial que están orquestando con el papado a la cabeza. Pero el versículo 44 muestra la respuesta de Dios al tener un pueblo preparado y sellado para proclamar las noticias del oriente y el norte, que como hemos visto es el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel bajo el poder de la lluvia tardía. Esto desencadenará todos los poderes de las tinieblas a través de esta coalición del mal de la cual hemos hablado aquí, que se han entregado a Satanás para guerrear contra Dios, y se desatará la batalla del Armagedón, como vamos a ver en este audio. Pero aquí es donde el rey del norte llega a su fin y no tendrá quien le ayude, pues los poderes terrenales que le ayudaron le abandonarán, tal como lo predice Apocalipsis 18, y Cristo lo matará con la espada de su boca y el resplandor de su venida, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Para que tenga una comprensión más clara de lo que hemos resumido aquí, yo le invito que vaya a los primeros audios de esta serie y así la pueda escuchar en orden y pueda ver todas las evidencias bíblicas y del espíritu de profecía que demuestran que esto que hemos dicho de esta manera, pues es tal y como la Biblia predice que sucedería. Ahora, volviendo al audio anterior, reconocimos que el versículo 45 de Daniel 11 abarca un tiempo en que la humanidad será dividida en dos grupos, debido a la aceptación o al rechazo de las noticias del oriente y del norte, del versículo 44,
Y como repetimos, esto no es más que el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel con el poder de la lluvia tardía. También identificamos a estos dos grupos como, uno, los que son leales al Dios creador de los cielos y de la tierra, a quienes se describe en este versículo como el monte glorioso y santo por un lado, y a los mares, que representan a los habitantes de toda nación, tribu, lengua y pueblo, que rechaza el último llamado de Dios a reconciliarse con Él y a ser obedientes a sus mandamientos. Del mismo modo, vimos que el rey del norte, que es el papado, se interpone entre el pueblo de Dios y la gente para que ésta no reciba el mensaje del tercer ángel. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de sus agentes, estas agencias del mal que están coligándose y acrecen sus fuerzas para la última batalla. Y en el versículo 45, estas agencias son llamadas las tiendas de su palacio. Estas agencias todas tienen un mismo propósito. Como dice Apocalipsis 17:13, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entre estas agencias se encuentran principalmente la ONU y su Organización Mundial de la Salud, junto con el Foro Económico Mundial. ¿Cuál es el propósito que todos ellos tienen? Establecer un gobierno mundial con el papado a la cabeza. Todo esto que hemos dicho aquí constituye el escenario de la gran controversia entre Cristo y Satanás en el mismo tiempo del fin. Ya hemos analizado en esta serie que el gran conflicto se basa en el principio de alfa y omega. Lo que ocurrió al principio vuelve a repetirse al final de la historia. Y desde el comienzo de este conflicto, Satanás anheló ser igual a Dios, queriendo ocupar el lugar de Cristo en el cielo y reclamar la adoración que corresponde solamente a Dios y suplantar la autoridad de la ley de Dios. Pues esto es precisamente lo que el enemigo se propone hacer ahora que hemos entrado en las escenas finales de la historia de este planeta. Satanás reclama la adoración al sustituir el verdadero día de reposo, el sábado, por uno falso, el domingo. Vez tras vez vemos a lo largo de la historia cómo Satanás trata de contrarrestar el propósito de salvación de Dios hacia la humanidad. Lo vemos desde los dos grupos de personas que surgieron en este mundo, como entre Caín y Abel, por ejemplo. Unos queriendo hacer las cosas como Dios ha dicho y otros queriendo imponer su voluntad rebelde, llevando los frutos de su propio esfuerzo. Esta es la naturaleza de esta coalición del mal que vemos en estos últimos días. El hombre imponiéndose por encima de Dios. Este es el espíritu de Babel que estamos viendo levantarse. Génesis 10:9 dice: Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Este fue el hombre que se opuso a Dios. ¿Y cuál fue su plan? ¿Cómo contrarrestar lo que Dios ha dicho? En Génesis 11:4 dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Un desafío abierto a lo que Dios había dicho, que les dijo a Noé y a sus descendientes: salid y esparcíos por toda la tierra, llenadla y sojuzgadla. Pero aquí hay un grupo que está contrarrestando un así dice Jehová y queriendo ellos hacerse un nombre, hacer una ciudad y una torre. ¿Qué implica todo esto? Sabemos que la Torre de Babel fue el primer intento de Satanás de unir al mundo en una confederación impía para contrarrestar los designios de Dios y formar un gobierno global donde el hombre fuera soberano
sin tomar en cuenta los preceptos de Jehová. Y no es esto mismo lo que la Biblia ha predicho que sucedería. En 2 de Tesalonicenses 2, los versos 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí vemos que este rey del norte, llamado aquí el hombre de pecado, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y en este tiempo quiere lograr su objetivo de hacerse un nombre y de edificar una torre a través de estas agencias del mal o tiendas de su palacio que se interponen con el establecimiento de un gobierno mundial al estilo Torre de Babel, al querer imponer un sistema de unión entre iglesia y Estado. Cabe mencionar que la Torre de Babel era un templo en forma de torre, donde sus creadores planeaban gobernar al mundo al imponer un tipo de adoración global. Y esto es exactamente a donde se encamina el mundo con su Agenda 2030. Una religión mundial encabezada por el papado, pero liderada por el protestantismo apóstata de los Estados Unidos, quien está a punto de constituirse en la imagen de la bestia. Las profecías, mis hermanos, nos indican claramente el orden de estos eventos y se nos dice que los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Eso lo encontramos en El Conflicto de los Siglos, la página 645. Esto lo vamos a analizar un poquito más adelante, pero ahora echemos un vistazo a los pasos que están dando los Estados Unidos en cumplimiento de esta profecía. Desde el 9/11 del 2001, el terrorismo ha tomado otro aspecto y las leyes estadounidenses le dan un matiz muy distinto del que generalmente se considera. Por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha emitido recientemente, oigan que 3 tipos de terrorismo son: número 1, la información errada; número 2, la desinformación; y número 3, la mala información. ¿Será casualidad que en una de estas agencias del mal, el Foro Económico Mundial, en su foro de Davos de este año 2024, todos los invitados reiteraron que el mayor peligro al que se enfrenta el mundo era a la desinformación y a la mala información? ¿Pero en qué consiste todo esto? Pues les explico. La información errada, pues, son simplemente errores. La desinformación son errores intencionales y las mentiras. Ahora, la mala información, escuchen bien, son cosas que se basan en la verdad, pero que te hacen desconfiar de la autoridad. O sea, discutir las mentiras de tu gobierno o la religión, eso es mala información. Y por lo tanto, un tipo de terrorismo. ¿Ven ustedes hacia dónde nos dirigimos, mis hermanos? Entonces, predicar el mensaje del tercer ángel será considerado mala información. ¿Por qué? Porque la definición es cosas que se basan en la verdad, pero que te hacen desconfiar de la autoridad, o sea, del gobierno y de la religión. Es por eso que estas tiendas de su palacio están organizándolo todo para cuando llegue el momento. Así que el fuerte pregón será un tipo de terrorismo. Y el terrorismo es una designación legal que hace que tus derechos se pierdan. En otras palabras, tienen una ley para silenciarte
como le dijeron los judíos a Pilatos con Cristo, tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. Alfa y omega, mis hermanos, lo que sucedió al principio sucederá al final. Y esto no es todo. Yo no sé si ustedes vieron un video de un periodista americano muy famoso llamado Tucker Carlson, y él le hizo una entrevista a un biólogo estadounidense que se llama Brett Weinstein. Este estaba desenmascarando la agenda oscura de la Organización Mundial de la Salud con su tratado pandémico. Y entre otras cosas, él dijo que la pandemia del 19 nos hizo tomar conciencia de muchas estructuras que se habían construido a nuestro alrededor. Y oiga lo que dice después. El estado totalitario se levanta a tu alrededor, pero no se activa. En otras palabras, el cerco está puesto. Las estructuras están siendo puestas o levantadas y en el momento preciso se girará la llave o se oprimirá el botón, como decimos en español. El estado totalitario se levanta. ¿Recuerdan lo que citamos en el audio número 17, donde leímos lo que decía el libro Las llaves de esta sangre del sacerdote jesuita Malachi Martin, donde decía que de buena gana o no, preparados o no, todos estábamos involucrados en una triple competencia mundial, intensa y sin reglas que la limiten? Pero bien, él declara que nosotros no somos competidores, somos las apuestas. Pues en esta competencia lo que está en juego es quién establecerá el primer gobierno mundial que haya existido jamás en la historia de las naciones. Esto es serio, mis hermanos, y oigan lo que él dice en este libro. Él dice que esto se trata de quién ejercerá el control y autoridad sobre todos nosotros como individuos y sobre nuestras naciones a nivel global. Ahora, ¿creen ustedes que es la ONU quien se ha propuesto establecer este gobierno mundial? No, mis hermanos. El autor de este libro deja muy claro que para fines del siglo XX, recuerden que el hombre de pecado se levanta contra Dios, que para fines del siglo XX la Iglesia Católica tendría un papel preponderante. ¿No han visto cómo el catolicismo ha aumentado en auge desde el año 2000 para acá? Pues sigue diciendo aquí que el papel primordial, oigan, ¿cuál es el rol preponderante? El papel primordial en un gobierno mundial que dominará al mundo para la entrada del siguiente milenio, o sea, este. El autor dice que esta es una competencia sin reglas que la limiten, mis hermanos, esto es serio. Y él continúa diciendo que una vez que la competencia se haya decidido, y ya se decidió porque esta triple competencia en la que ellos estaban enrolados era entre Rusia, Estados Unidos y el papado. ¿Ven ustedes por qué tuvo que deshacerse de la Rusia comunista al final en cumplimiento de Daniel 11:40, la segunda parte, como ya establecimos? Porque de ese modo ya Rusia fue eliminada de la competencia en el 89 y para lograr eso, ¿cómo lo hizo? Se unió con los Estados Unidos, tal como ellos se propusieron que sería, porque ya yo les cité aquí que en el libro de Abraham Manhattan, el Vaticano en la política mundial, que así se llama, ya analizamos en una de las series pasadas cómo ellos querían conquistar a los Estados Unidos, pero de una manera espiritual, porque acuérdense que esta lucha es ideológica. La ideología que le quitó al papado la supremacía en 1798 fue la Francia comunista, la que tenía el espíritu de Faraón, como dice Apocalipsis 11, que ahí es que está esa profecía de la Revolución Francesa y la caída del papado. Entonces vimos también que luego
que Francia, 3 años y medio después, tal como decía la profecía, suelta esos ideales, vuelve otra vez a permitir la Biblia. Luego, con la revolución bolchevique, los principios de los jacobinos franceses fueron adoptados por los rusos y de ahí en adelante entonces el rey del sur, que la Biblia predice como el que tiene la ideología de ateísmo, de desconocimiento de Dios y el espíritu de Sodoma, lo adoptó la Rusia comunista. Y es por eso que el objetivo del papado, el primero, era deshacerse de esta ideología que le dio a él la herida de muerte en 1798. Entonces, ahora, al tener a los Estados Unidos como aliado, y quien trabaja para él, déjenme decirles, porque ya Apocalipsis 13 lo había dicho, nosotros lo que estamos haciendo en esta serie es mirando el cómo lo están logrando. ¿Por qué? Porque hemos llegado justamente al cumplimiento de todas estas profecías. Estamos viendo el desenlace de todo esto. Y lo único que yo estoy haciendo aquí con ustedes en este estudio es mostrar cómo con los hechos actuales estas profecías están llegando a su pleno cumplimiento. Y una vez se haya desatado el desenlace profético, no concluirá hasta la segunda venida de Cristo, que es lo que Daniel 11:45 predice y como vamos a ver aquí en este audio. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué Estados Unidos se alía? ¿Qué será lo que hará? Él es el aliado del papado y ahora trabaja para que el papado recupere su autoridad perdida al imponer la religión sobre el Estado. ¿Y qué dará como resultado eso? Pues la imposición de la marca de la bestia o el domingo por ley. Entonces, una vez decidida la competencia, sigue diciendo el libro que ya está decidida, el mundo, escuchen bien, el mundo y todo lo que hay en él, nuestra forma de vida como individuos y como ciudadanos de las naciones, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestro comercio y dinero, nuestros sistemas educativos, nuestras religiones, nuestras culturas, nuestra identidad nacional y cosas que habíamos dado por sentado como nuestra soberanía nacional. Ustedes verán cómo las naciones están cediendo su derecho al mundo, su derecho a este gobierno mundial. Todo, dice el autor, todo será poderosa y radicalmente alterado para siempre. Nadie quedará exceptuado de sus efectos, dice él. ¿Se dan entonces ustedes cuenta por qué todo está cambiando a nuestro alrededor? La forma como trabajamos, nuestro comercio, la transición del dinero físico al digital, que ya hablamos aquí de eso, la educación, mis hermanos, el ataque a nuestras familias con esta agenda diabólica, cuyo objetivo es llevarnos a este gobierno mundial orquestado por Satanás a través del papado para desterrar a Dios de este mundo. Y eso que no hemos visto, lo que está haciendo el diablo a través del espiritismo en estas mismas agencias, que vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Entonces, mis hermanos, el Estado totalitario se levanta a nuestro alrededor. Todos estos cambios que estamos viendo a nivel político, económico, social, está diciendo que vamos rumbo a este nuevo orden mundial. Y ya ellos lo dijeron que el año 2023 sería el primer año del nuevo orden mundial. Así que ya ustedes saben lo que nos espera de aquí en adelante. Entonces, esta bestia de Apocalipsis 17, que está montada por una mujer, representa este nuevo gobierno mundial liderado por el papado. Pero, ¿cómo es que llega ahí? Ahora vamos a ver el rol de las tiendas de su palacio. Estudiamos ya en el audio anterior y describimos por qué se llaman aquí las tiendas de su palacio. ¿Por qué? Porque es una connotación de lo religioso, una amalgama de lo religioso con lo civil. La parte religiosa la desempeña los Estados Unidos, la segunda bestia de Apocalipsis 13. Note
que esta bestia haría que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Esto es un acto religioso. Y la parte civil la desempeñan estas agencias que trabajan para su casa matriz, que es el papado, al imponer leyes que conduzcan al descanso dominical obligatorio. Entonces, por eso manipulan el clima, manipulan la economía, manipulan la salud y todo lo demás. ¿Para qué? Para que el mundo tenga que adoptar sus medidas. Entonces, de esa manera, al manejar todo, al manejar la economía, están llevando a cabo su agenda de destrucción con enfermedades, con hambre, con inmoralidad y guerras, pues todas tienen el mismo propósito de dar su trono y su autoridad a la bestia, porque ellos se figuran, como dice Apocalipsis 17, que también gobernarán juntamente con la bestia, tendrán autoridad. Y en cierto modo será así, pero por muy breve tiempo. Así que en la primera parte de Daniel 11:45, nosotros nos enfocamos en la agenda de estas agencias del mal para deshacer el actual modelo de sociedad y así preparar a las naciones para deponer su soberanía y darla al papado. Pero ahora veremos cómo los Estados Unidos están proyectando su agenda para hacer que toda la tierra se maraville en pos de la bestia y la adore. Recordemos la cita que leímos, que los protestantes de los Estados Unidos serían los primeros en tender las manos al papado y al espiritismo. Lo primero que ellos están haciendo es derribando su primer obstáculo para los Estados Unidos a cumplir lo que dice la profecía. Tienen que deshacerse de su primer obstáculo, que es su propia constitución. Y para esto se están asegurando los tres poderes del Estado: el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Entonces, el judicial ya lo tienen, pues 6 de los 9 jueces de la Suprema Corte de Justicia son católicos. John Roberts, que es el presidente de la Suprema, es uno de ellos. Y un ejemplo de lo que están haciendo es el fallo que se produjo sobre el estado de Maine en el 2022, de que no pueden negar fondos públicos a las escuelas religiosas. Sonia Sotomayor, que también es otra juez de la Suprema, pero ella es de los liberales, dijo: hoy la Corte Suprema nos lleva a un lugar donde la separación de iglesia y Estado se convierte en una violación constitucional. Zachary Hayden, que es el abogado principal de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Maine, dijo que el fallo de esta Corte Suprema ha dictado una decisión completamente contraria al principio fundamental de separación de iglesia y Estado. La misma Suprema Corte de Justicia violando la Constitución. Stephen Swinch, profesor de Derecho de la Universidad de Illinois en Chicago, estimó, oigan que este era el fallo más reciente impulsado por Roberts, el presidente de la Suprema, en una larga trayectoria de expansión de los roles de la religión en la vida pública. Esto está publicado en la revista swissinfo.ch del 24 de junio del 2022. Así que ya ustedes saben que la Suprema Corte lleva una agenda de colocar a la religión en un poder prominente sobre el gobierno. ¿Y qué más decir sobre la ley del estado de Luisiana de colocar los 10 mandamientos en las escuelas públicas? ¿Es esto malo, mis hermanos? Sí y no. Porque si fueran los 10 mandamientos bíblicos y la gente de manera voluntaria quisiera guardarlos, pues eso sería maravilloso. Pero no es este el caso. Están tratando de imponer la religión sobre gente que no quiere. Y segundo, esto implica
que la conciencia de las personas no está siendo tomada en cuenta para legislar, lo cual significa que cuando nos toque a nosotros defender los mandamientos de Dios, ya hay una trayectoria de que no se toma en cuenta los derechos individuales de la conciencia. Entonces, ahora vamos a hablar del poder legislativo. El nacionalismo cristiano está tomando total control en el Congreso estadounidense a tal grado que el presidente del Congreso mismo, Mike Johnson, del cual hablamos en audios anteriores, es un comprometido nacionalista. Ya nosotros hablamos de eso, un evangélico muy conservador que no cree en la separación de iglesia y Estado. Están acorde el poder judicial con el legislativo. Ahora, recordemos que el nacionalismo cristiano pretende volver a América a Dios, pero esto lo quiere lograr orando por la nación, mostrando que con la Biblia, a través de estudios bíblicos, que Dios es el soberano del mundo y que quiere ganarlos para la vida eterna, que quiere librarlos de todos estos engaños. No, mis hermanos, no lo quiere hacer orando, lo quiere hacer a través de leyes impositivas. Y ahí es donde está el problema, porque Dios no obliga a nadie a seguirle, aunque él sabe muy bien que eso es lo mejor. Pero sin embargo, no fuerza la conciencia. Ese es el método del dragón, no el del cordero. Así que por sus frutos ustedes conocerán. Ahora, ¿cómo se expresan estos nacionalistas al ser entrevistados? Escuchen a uno como fue entrevistado. Dice él: queremos facilitar que los cristianos hagan cosas cristianas. Claro, y los no cristianos también están obligados a hacer cosas cristianas, porque ahí es donde está el quid del asunto. Quiero decir, sigue diciendo, que esta es la razón principal dada por los tribunales para las leyes del sábado. ¿A qué sábado se refieren? ¿Al sábado bíblico? Pues claro que no. A su sábado espurio, el domingo, el primer día de la semana. Entonces, él sigue diciendo: queremos hacerlo fácil y dejar claro, oigan bien, y dejar claro a todos de cuál sábado estamos a favor, cuál es la religión que queremos perpetuar. Y no decíamos que este nuevo orden mundial se basa en una religión mundial donde el papado esté a la cabeza, tal como la bestia de Apocalipsis 17 es montada por esta iglesia espuria, esta mujer ramera que ha de obligar, ha de controlar las conciencias para llevar a cabo su propósito. Así que las personas serán obligadas a ir a la iglesia a adorar en domingo. ¿Y qué pasa con los que no están de acuerdo con la adoración en domingo, como los judíos o los adventistas del séptimo día? ¿Saben qué respondieron ellos? No estamos obligados a satisfacer a todos los grupos bajo el sol. Ahí lo tienen. Y el nacionalismo cristiano va rumbo a conquistar el poder ejecutivo también. Pues los republicanos, hermanos, sacaron una tremenda carta de debajo de la manga. Si ustedes creen que Donald Trump es el que más se perfila para traer un cambio religioso en la política de los Estados Unidos, al imponer un descanso de las leyes azules, las leyes dominicales, esperen a ver quién es el elegido por Trump para ser su vicepresidente en caso de ganar. Este señor se llama J.D. Vance y es el senador por Ohio, un reconocido conservador que se convirtió al catolicismo en el 2019. Poco después de convertirse al catolicismo, J.D. Vance dijo en una entrevista publicada en el National Catholic Register el 13 de julio del 2024 que la visión de la Iglesia Católica sobre una sociedad justa lo ayudó a aceptar su fe. Y dijo él: mis puntos de vista en la política pública y cómo debe verse un Estado óptimo
están muy alineados con la enseñanza católica sobre la justicia social. Cerramos aquí la cita. Ahora, ¿qué es la doctrina católica sobre la justicia social? El bien común. ¿Han escuchado el eslogan, no tengas nada y serás feliz? Pues eso es justicia social católica. Pero mis hermanos, ¿qué más dijo este hombre en otra entrevista? Oigan lo que él dijo. Creo que lo que debemos aprender de los últimos 10 años es que debemos ser realmente rudos y despiadados en lo que respecta al ejercicio del poder. Tremendo. Sus objetivos quiere lograrlos sí o sí. Pero escuchen aquí. Hay otra cosa que hay que resaltar de este candidato a la vicepresidencia y es que está estrechamente vinculado al proyecto 2025. Yo sé que de alguna manera ustedes han oído hablar de esto. Esto no es más que una serie de propuestas políticas conservadoras, oigan aquí, creada por la Fundación Heritage, que promueve remodelar el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal, en caso de que Trump gane este 2024. Entre esas propuestas está, por supuesto, el descanso dominical, porque ya vimos lo que dijo el otro representante del nacionalismo cristiano anteriormente. Entonces, hablando de esta fundación Heritage, el presidente de la misma se llama Kevin Roberts y es un súper católico comprometido y según dicen que está asociado con la Orden Católica Radical Opus Dei, la cual no cree para nada en la separación de iglesia y Estado. Ustedes saben que eso es un principio que el catolicismo aborrece. Pero escuchen ahora esto. Este señor, Kevin Roberts, escribió un libro titulado La primera luz del amanecer, quemando a Washington para salvar a América. ¿Qué está planteando este libro aquí? Le voy a decir ahora mismo. Este señor, el presidente de Heritage Foundation, describe en su libro una segunda revolución americana pacífica para los votantes que buscan devolver el poder a manos del pueblo. Él dice que Estados Unidos está al borde de la destrucción. Una élite corrupta e incompetente ha desarraigado nuestro modo de vida y está lavando el cerebro a la próxima generación. Muchos de los llamados conservadores son tan culpables como sus homólogos progresistas. En este ambicioso y provocador libro, el autor anuncia la llegada de un nuevo movimiento conservador y su mensaje es simple: élites globales, su tiempo se acabó. Este libro abre un camino prometedor, según él, para que el pueblo estadounidense recupere el país. Ahora, ¿saben ustedes quién escribió el prólogo de este libro? Pues nada más ni nada menos que J.D. Vance. Y él, citando alguna parte del libro de este señor de Roberts, hace la siguiente declaración. Ahora todos nos estamos dando cuenta, dice él, ahora, de que es tiempo de rodear los vagones y cargar los rifles, o sea, hacer un círculo y cargar los mosquetes, es lo que dice de manera literal. En la lucha que yace en lo adelante, estas ideas son un arma esencial, diciendo él las ideas que da Roberts en su libro. ¿Qué significa esto? Esto es una expresión militar coloquial que indica que debemos unirnos con otras personas de un grupo que tienen el mismo pensamiento a fin de protegerse y luchar contra cualquiera que está en contra suya, ya sea de tus ideales o de tu agenda. Entonces, ¿cuál es la agenda de estos hombres? Unión de iglesia y Estado. Proféticamente hablando, la formación de la imagen de la bestia. Entonces, ¿cuál es el llamado que este hombre
Vance hace al decir que es tiempo de hacer el círculo y cargar los rifles o mosquetes para luchar contra aquellos que se oponen a esta agenda, mis hermanos. Esto también incluye a los cristianos fieles del tiempo del fin. Así que, por donde quiera que lo veamos, mis hermanos, esto da tiempo del fin. Es interesante también notar, miren aquí, que en el prólogo, este señor, J.D. Vance, dice que este autor con su Heritage Foundation, con la Fundación Heritage, no es un puesto de avanzada al azar, oigan, no fue por la suerte, no es un puesto de avanzada al azar del Capitolio, sino que es y ha sido, oigan, que el motor de ideas más influyente para los republicanos desde Ronald Reagan hasta Donald Trump. Entonces, quiere decir que el motor del nacionalismo cristiano ha sido este católico comprometido. ¿Será esto alfa y omega también, mis hermanos? Pues Ronald Reagan, tal como él lo menciona aquí, fue de los que más influyó en el Partido Republicano y ya vimos que Ronald Reagan llevó a cabo junto con Juan Pablo II el colapso de la Unión Soviética, el primer obstáculo que debía ser derribado por el papado para lograr su conquista del mundo. Y este organismo también católico, Heritage Foundation, puede que lleve a cabo la conquista espiritual de los Estados Unidos, que es su segundo obstáculo, como ya hemos dicho, con su proyecto 2025 en caso de que Donald Trump gane. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Y si Donald Trump no gana, usted dice, pues saben que yo estuve mirando en una entrevista mientras estaban pasando la convención republicana en este mes pasado, y alguien con mucha euforia habló de que estaban listos para que esta era la única solución que tenía América, como el que ganara el republicanismo, y que de no hacerlo estaban preparados para la guerra. Hermanos, esto es fuerte. Después parece que se sobreemocionó y le llamaron la atención porque estaba diciendo cosas que no conviene saber por ahora mismo. Y él se puso un comunicado como disculpándose de que no era eso lo que él quería decir y ya, pero ya lo dijo. Entonces, recordemos que ellos están anunciando desde hace tiempo una posible guerra civil en los Estados Unidos y más o menos miren por dónde puede encaminarse la cosa. Entonces, recordemos que Reagan era católico, ¿verdad? Y este Robert es más católico todavía. Pues como ya les dije, se rumora que pertenece a la orden Opus Dei. Entonces, ahora J.D. Vance aparece de la nada, pues es republicano apenas hace un año y se convierte al catolicismo recientemente, supuestamente. Pero no suena esto más bien como a jesuita disfrazado, mis hermanos. América está siendo tomada por las cuatro esquinas por el catolicismo romano. Están logrando su objetivo de destruir la Constitución americana y con ella el protestantismo. Así que con esto tendrán también el poder ejecutivo. Ahora, mis hermanos, cabe hacernos algunas preguntas. Viendo todo este panorama, ¿estamos nosotros conscientes de la hora solemne en que estamos viviendo? Estamos viendo y preparándonos para esta crisis que vendrá como una sorpresa abrumadora. ¿Estamos obedeciendo la luz que Dios nos ha dado para estos últimos días? ¿O seguimos como los que están en tinieblas respecto a estas cosas, enfocados en las cosas perecederas de este mundo, comiendo y bebiendo con los borrachos? ¿En qué estamos concentrando nuestros esfuerzos y nuestro tiempo, mis hermanos? ¿Estamos seguros de que haciendo lo que estamos haciendo ahora, recibiremos el sello de Dios? Es nuestra prioridad confesar todos nuestros pecados y prepararnos
para esta crisis, separándonos del mal en todas sus formas y por la gracia de Cristo desarrollar un carácter que pueda ser digno de permanecer en el libro de la vida. Ahora que Cristo está trabajando nuestros casos individuales en el santuario celestial, están en marcha los procesos y los actores que llevarán a este mundo al fin del tiempo de gracia. Los Estados Unidos van en su cuenta regresiva hacia la formación de la imagen de la bestia. Estos eventos debieran, mis hermanos, inducirnos a buscar nuestra salvación con temor y temblor. Recordemos que si la crisis de la marca de la bestia no se encuentra sin el aceite esencial en nuestras vasijas, será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Aunque te digan que con la ley dominical tendrás tiempo de prepararte, te están engañando, porque las vírgenes fatuas mostraron que aunque fueron a buscar aceite donde vendían, no lo encontraron. Como dice Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 339. No debemos esperar a que se oiga la crisis que ahí viene para ir y llenar nuestras vasijas, porque eso no va a suceder. Velad y orad para que aquel día no nos sorprenda como ladrón, es la advertencia de Cristo, mis hermanos. Y escuchen cómo dice el conflicto de los siglos en la página 666. Dice, conforme vaya acercándose la tempestad, y nosotros estamos viendo la tempestad acercarse, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Termina la cita. Esto es tremendo porque la tempestad se está acercando y muchos de nuestro pueblo, nosotros los estamos viendo que están conformándose a las cosas de este mundo, mirando las cosas desde el mismo punto de vista que los mundanos. En la crisis, en la pandemia del 19, se demostró que nuestros líderes en su gran mayoría estaban muy alineados con lo que estaba viviendo el mundo. Eran de los que estaban adelante, como decimos los dominicanos, aunque ahora a muchos les ha pesado haber aconsejado a la congregación a ponerse el vino de Babilonia, a puncharse con ese veneno que nosotros sabemos hacia dónde dirige. Entonces, mis hermanos, los pasos que nosotros estamos dando ahora mostrarán si nos vamos a quedar del lado de la lealtad o del lado de la traición. Esto no es un asunto de juego. Nuestro destino eterno se está decidiendo ahora mismo. Y esa es la mayor evidencia de que Cristo está zarandeando a su iglesia para que los que quieran formar parte de su grupo preparado y sellado para proclamar el fuerte pregón, tienen que decidirlo ahora antes de que la tempestad estalle sobre nosotros. Así que ya el cerco está puesto, las estructuras están levantadas, solo falta girar la llave. Y Brett Weinstein, otra vez citándoles, dijo que la forma como se manejó este asunto durante la pandemia con respecto al derecho que tenían las personas a decidir sobre lo que se ponían en sus cuerpos, demuestra que Estados Unidos quiere algo que le obligue a violar nuestras protecciones constitucionales. Y la OMS, dice él, la Organización Mundial de la Salud, va a ser esa entidad con la nueva pandemia que viene por ahí. Entonces, con los nacionalistas ubicados y una crisis climática declarada situación pandémica, tendremos el escenario que hará que Estados Unidos tienda las manos a través de este doble abismo para formar esta triple alianza que hará que este país marche en las huellas de Roma con su ley dominical. Ahora, ¿dónde está descrita esta triple alianza?
pues se halla en Apocalipsis 16:13. Tanto el dragón, que es un símbolo del espiritismo, y todos los poderes seculares, que bien podría encajar aquí con la ONU y sus organismos aliados con todos estos gobiernos, con su origen espiritista, que todos tienen que doblegarse ante el dragón para poder tener los puestos de autoridad que tienen. La bestia, que es el papado, y el falso profeta, que es el protestantismo apóstata de los Estados Unidos, que como vemos, el motor de las ideas a los que ellos han llegado es gracias a un católico romano comprometido. Entonces, ¿para qué se realiza esta alianza? La Biblia responde: para ir a todos los reyes de la tierra a través de espíritus de demonios, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Y dónde los reúne? En el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este es el escenario de Daniel 11:45. Esas tiendas de su palacio que el papado coloca entre el pueblo de Dios y los mares, o sea, la población mundial, son esa coalición del mal que se forma nada más ni nada menos que para violentar las conciencias y perseguir al pueblo de Dios a tal grado de promulgar un decreto de muerte contra los que se mantengan fieles a Dios al guardar sus mandamientos, especialmente al desafiar su ley dominical, siendo fieles al cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos indica a quién es que debemos verdaderamente adorar. Pero ¿en qué consiste esta batalla de Armagedón? Muchos religiosos interpretan la batalla de Armagedón como literal. Pero si nosotros recordamos el principio de interpretación bíblico que dice que después de la cruz las profecías han de interpretarse de forma espiritual y mundial en vez de local y literal, entonces tendríamos, esta profecía tiene más sentido. Veamos este principio en la Biblia de cómo lo local está señalando a lo mundial y lo literal a lo espiritual. Por ejemplo, la Jezabel literal llevó al Israel literal a sustituir la verdadera adoración a Dios por principios paganos de adoración. Es a tal grado que miren que después de la cruz, Juan el Revelador emplea este símbolo de Jezabel como un símbolo del papado en Apocalipsis 2:20. Así que esta Jezabel, el poder religioso, recuerden que Jezabel era hija del sacerdote de Baal, ayudada por Acab, que es el poder civil, adoptaron la adoración a Baal en Israel, adoración al dios Sol. Y del mismo modo, el papado, ayudado por el Estado, en este caso era el Imperio Romano en el 321, cuando adoptan la observancia del día del sol o domingo entre los cristianos profesos. También vimos que en el tiempo de Acab y Jezabel, un falso sacerdocio fue constituido. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 16, 32 y 33. Y en la era cristiana también un falso sacerdocio fue instituido según Primera de Timoteo 2:5. Así, Israel también ignoró los mandamientos de Dios, como dice Primero de Reyes 18:18, y el papado, ignorando los mandamientos de Dios, pensó en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué más podemos ver? Hubo en el tiempo del papado, en el tiempo de Elías, hubo 3 años y medio de sequía literal. Eso lo vemos en Primero de Reyes 17 en adelante. De la misma manera, hubo 3 años y medio simbólicos de sequía espiritual en la era cristiana, tal como predecía Daniel 7:25 y Apocalipsis 12:7. Entonces, esta Jezabel fue tirada al polvo según Segunda de Reyes, capítulo 9, versos 30 al 33. La Jezabel espiritual va a ser tirada al polvo también, como dice Apocalipsis 18, del 18 hasta el 39. Entonces, la obra de Elías, vayamos aquí porque esto es lo que nos va a tirar
por qué Armagedón es un símbolo de esa historia que se vivió ahí y que los principios que están ahí encerrados son los mismos principios que se van a ver en esta lucha final de los poderes del mundo contra el pueblo de Dios y la soberanía de Cristo. Elías fue llamado por Dios para restaurar la verdadera adoración a Dios. Eso usted lo ve en 1 de Reyes 18, del 18 al 39. Ahora, el tercer Elías, que es el antitipo, restaura la verdadera adoración a Dios. Eso usted lo encuentra en Malaquías 4, 4 y 5, cuando dice que antes de que venga el día ardiente de Jehová, el profeta Elías vendrá a restaurar esto. Y nosotros sabemos que Apocalipsis 7, del 1 al 14 y 14, 6 al 12, es este movimiento final que Dios levanta, los 144,000, para poder mostrar al mundo que la hora de su juicio ha llegado y que hay que adorar a Dios, al creador de los cielos y de la tierra, porque estos poderes impíos están queriendo poner un falso día de adoración, un Baal en lugar de Jehová en el mundo, mis hermanos. Entonces, escuchen aquí. Los profetas de Baal fueron bajados del monte Carmelo, oigan bien, al arroyo de Cisón, donde todos fueron degollados, según dice Primera de Reyes 18:40. En Jueces 5:19 en adelante, el arroyo de Cisón es identificado como las aguas de Megido, de donde proviene la palabra Armagedón, pues no existe ningún lugar geográfico en Israel ni en ningún lado que tenga esta designación. Así que los modernos profetas de Baal, los adoradores del sol, serán destruidos en la antitípica batalla de Armagedón. ¿No es maravilloso ver cómo Dios ajusta su palabra para que los hechos literales y locales de su pueblo literal ilustren los grandes acontecimientos proféticos en el tiempo del fin con su pueblo en un contexto espiritual y mundial? Aquí les leo esta cita del Espíritu de Profecía que corrobora esto que decimos. Dice en Hechos de los Apóstoles, la página 467, en el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se juntan y terminan. Aquí está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. Termina la cita. De esta manera vemos que el libro de Apocalipsis utiliza citas de los otros libros de la Biblia y que por lo tanto esto tiene que ser interpretado con las escenas de los libros que está citando, tomando en cuenta los principios de interpretación revelados en la misma palabra de Dios, como el que acabamos de aplicar ahora, que después de la cruz, las profecías se interpretan de lo local y literal a lo mundial y lo espiritual. Si no se hace así, entonces se interpretarán de manera errada las importantes profecías del tiempo del fin. Daniel 11:45 está identificando la batalla de Armagedón de Apocalipsis 16. ¿Por qué? Porque al ver el simbolismo geográfico también de Megido, nos damos cuenta de que este conflicto se da entre mares y montes. Veamos, por ejemplo, al este del mar Mediterráneo, al sureste del mar de Galilea y al norte del mar Muerto está Megido. Vemos que está literalmente entre los mares. Cerca de 35 millas al sur de Megido está Jerusalén, un monte, el monte glorioso y santo de Dios. Mientras que justamente 10 millas al noreste de Megido encontramos al monte Carmelo, donde se da el conflicto entre la verdadera adoración y la falsa adoración. Y entre Megido y Jerusalén, oigan que están el monte Gerizim y el monte Ebal, los montes de la bendición y de la maldición, todos relacionados con el pueblo de Dios. Así que
No cabe duda de que todo este simbolismo que está alrededor de Armagedón, cuando buscamos en la Biblia los significados y la batalla y las historias que se vivieron aquí, entonces encontramos que esta se refiere a la última batalla del pueblo de Dios, el Elías espiritual, tratando de volver al mundo a la lealtad a Dios con la verdadera adoración, al poner en alto los mandamientos de Dios, específicamente reconociendo y haciendo que el mundo vea su lealtad al adorar a Dios en el verdadero día de reposo, sábado, el séptimo día de la semana. La Jezabel espiritual y sus sacerdotes, que son el papado y sus aliados con su falso día de descanso, todo esto se da en el contexto del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Aquí el papado y su equipo, atemorizado y airado, salen para destruir al pueblo de Dios con un decreto de muerte. Pero como dice la profecía, caerá y no tendrá quien le ayude, pues los reyes del oriente, Cristo y su ejército celestial, intervienen en la lucha para liberar al pueblo de Dios del cautiverio babilónico espiritual. Hermanos queridos, este es el panorama profético que nos presenta Daniel, capítulo 11, los versos del 40 al 45. No cabe duda, mis hermanos, que todo lo que hemos analizado aquí, simplemente lo que hemos hecho es comparar lo que la palabra de Dios dice que iba a suceder con los eventos actuales, y nos estamos dando cuenta como nunca antes que hemos llegado a los mismos límites del fin del tiempo de gracia, tanto para el pueblo de Dios como para el mundo. Que Dios nos ayude a entender que ha llegado el momento de buscar nuestra salvación con una dedicación y un fervor como nunca antes ha sucedido, para que, mis hermanos, aquel día no nos sorprenda como ladrón, sino que nosotros podamos entender que aunque será fuerte la lucha contra las potestades de las tinieblas, si nos refugiamos de nuestro Dios, alcanzaremos la victoria. Me despido dejándoles esta cita que encontramos en el libro El conflicto de los siglos, la misma página 600, ahora en la página 662, que dice así: terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se cita Apocalipsis 13:16, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Dilucidado así el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana recibe la marca de la bestia. Acepta el signo de sumisión al poder al cual prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios. La amonestación del cielo dice así: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que será preparado sin mezcla alguna en el cáliz de su ira. Apocalipsis 14, 9 y 10. Este es el conflicto que tenemos por delante. Este es el mensaje solemne que tenemos que decirle al mundo antes de que sea demasiado tarde, porque la palabra de Dios dice que nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia y que la haya rechazado. Es nuestro deber como pueblo, como centinelas, proclamar estas verdades, pero antes de poder proclamarlas, tenemos que tener el sello del Dios vivo en nuestra frente, el desarrollo del carácter que nos haga semejantes a Cristo
y este es el tiempo para lograrlo, pues vemos ya que la crisis de la marca de la bestia la tenemos en el horizonte, ya la podemos palpar casi mente, mis hermanos. Pueblo de Dios, despierta antes de que sea demasiado tarde. Alístate, por favor, y toma tu lugar junto al ejército que está bajo la bandera ensangrentada del príncipe Emmanuel, para que no seas hallado falto en el santuario celestial. Adventista del séptimo día, este es el llamado que Dios te hace en esta hora. Responde a la misericordia de Dios. Humíllate delante de Él. Vuélvete de tus malos caminos. Vuelve a la senda antigua para que puedas alcanzar el descanso prometido del sello de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde ahora y siempre.